Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Adaptarse y sobrevivir en la fórmula universal que más sobresale en la lucha del cuerpo a cuerpo que la humanidad mantiene en esta dura etapa de su historia contra el COVID-19 y el camino de las aulas físicas o virtuales, de los libros y los cuadernos abiertos, palpita en la propuesta de priorización del Plan Estratégico de Sector Educativo que las academias públicas y privadas, junto a los más importantes medios de comunicación, proponen al país para el periodo 2021-2030. El arribo de la pandemia cortó los circuitos de la educación al forzar el cierre de las escuelas, colegios y universidades desde el 16 de marzo del año anterior en Honduras. Según datos de la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística CINE, el 44% de los niños y niñas de entre 3 y 17 años está fuera del sistema escolar, un grave problema agudizado en la zona rural, donde la cobertura escolar apenas llega al 48,7% de niños y niñas. La principal causa de inasistencia al tercer ciclo de la educación básica, 46%, es la falta de recursos económicos. El 4% dejó la escuela para ir a trabajar y el 28% no quiere seguir estudiando, pues no capta que la educación abre las puertas al mundo laboral. En el tercer ciclo de educación básica, el 28,5% de adolescentes se encuentra en riesgo moderado de abandonar la escuela y otro 28% la condición es de riesgo grave. En ambos casos, los educandos sobrepasan la edad correspondiente al grado. Según el Instituto Nacional de Estadística, un 55% de alumnos de educación básica obtuvieron un desempeño satisfactorio o avanzado en matemáticas y un 63% en lectura. En las evaluaciones nacionales, cifras y parámetros de educación que los colegios magisteriales ponen en duda ante la cruda realidad de las aulas vacías por la pandemia y el efecto devastador de los fenómenos climáticos en noviembre pasado. En este contexto, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras y la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras enfatizan en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones este próximo año y con vista a largo plazo hasta llegar al 2030 como parte del Plan Estratégico del Sector Educativo. Para ello, la propuesta promueve la conectividad a redes sociales, formación docente constante, valorar la calidad educativa, desarrollo de destrezas laborales, descentralización del sistema educativo, financiamiento de la inversión en educación, además de la investigación y la innovación. La propuesta valora el contexto internacional de la educación superior a nivel global, continental y regional, además de la fiscalización del sector, la situación socioeconómica del país, la estructura y cobertura de la enseñanza en sus 3 niveles formativos, los cambios en la Secretaría de Educación, analiza aspectos de conformación, financiamiento y capacidades de las instituciones de la educación superior, las condiciones del estudiante y del plan estratégico del sistema de educación superior que se viene desarrollando desde el año 2014 y tiene alcances al 2023, entre otros tópicos y alcances de relevancia: evaluación, acreditación, becas, matrículas por género, estudios a distancia, además de la producción científica, la oferta académica y la capacidad instalada, se incluyen en la propuesta de priorización del Plan Estratégico del Sector Educativo que las universidades públicas y privadas, junto a los más importantes medios de comunicación, proponen al país para los próximos 10 años. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11, es un gusto saludarles. Estamos cerrando la semana, hoy es viernes 8 de enero, la primera semana de verdadero trabajo en enero. Y qué mejor que hablar que ese desafío, como hemos titulado, de la educación de Honduras en el año 2021. El año pasado cerca de 1 millón de estudiantes de escuelas públicas, colegios públicos, universidades públicas, colegios privados, escuelas privadas, universidades privadas, perdieron las clases. Y la clase virtual fue algo que dio exagerados problemas para muchos. Se logró un poco, no mucho de lo esperado, porque primero en el país no existe esa gran tecnología
no somos un país extremadamente desarrollado en cuanto a la tecnología, aunque digan que aquí cada hondureño anda 2 celulares. Yo vi señoras muy humildes no poderle ayudar a sus hijos con los teléfonos para recibir clases virtuales. Es una realidad que tiene por delante el ministro de Educación, Arnaldo Hueso, y todo su equipo para ver cómo mejora, porque un país con pandemia, sin educación, que perdieron 1 millón no fueron a las clases, otros millón, no sé cuántos más, no aprendieron lo justo, lo necesario para tener la base, especialmente los niños, la base suficiente para desarrollarse académicamente hacia el futuro. Para eso he invitado a 2 personas que en algún momento de su vida fueron de las máximas autoridades de educación pública, aparte son grandes conocedores. Voy a saludar a don Marlon Brevet, que es el rector de la UNITEC, exministro de Educación Pública también. Es un gusto saludarte, Marlon. Buenos días. Buenos días, Raúl. Gracias por la invitación. Y tal como usted lo expresa, es importante prepararnos para que este 2021 a nivel de la educación de Honduras no sea tan malo como ha sido el 2020. Y hay grandes retos que hay que afrontar y comenzar a planificar para abordarlos. Gracias al doctor Brevet por estar hoy aquí con nosotros. Le manda saludos el doctor Carlos Aguilar también. Pues Marlon pasó en el Caribe hondureño el fin de semana, el fin de año, junto a la familia. El doctor Euseda, y digo esto, Marlon y el doctor Euseda, con gran pesar de que nos cayó la pandemia y se nos cayó la educación. Entonces, ¿qué hacer en el 2021? Por eso solo los invité a los 2, para que nos den luces, guías, por sus conocimientos en educación, por su experiencia en el Ministerio de Educación y por las nuevas tecnologías, los problemas que tenemos en la tecnología, los nuevos planes de estudios y qué tipo de educación van a tener los niños y las niñas, especialmente, y los muchachos y las muchachas, especialmente la gente más pobre, con menos recursos económicos. De hecho, en muchas escuelas privadas bilingües ha habido una gran deserción porque los padres ya no pueden seguir pagando. Muchos de esos padres fueron suspendidos de sus trabajos. Y no digamos aquellos padres de familia que son gente muy humilde, que tienen grandes problemas para poder conectar a sus hijos a un teléfono celular o alcanzar una radio o una televisora. No es fácil en un país tan atrasado como es el nuestro, que tampoco podemos aquí llamarnos al engaño. Doctor Euseda, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días, Marlon. 2 amigos con los cuales con frecuencia tocamos el tema de la educación. Hay que iniciar el año con optimismo, pero con un pie sobre la tierra, para no prometerle al pueblo hondureño un escenario que, aunque deseable, probablemente no es posible. Y qué bien que le estamos entrando al año con esta reflexión sobre el tema educativo, Raúl, porque no está fácil, no es imposible hacer tareas puntuales para lograr resultados, pero bueno, para eso tenemos este programa, para ver en los detalles qué cosas son posibles, qué cosas son más difíciles, y ver cuál es el papel que cada uno de nosotros 3 y que cada hondureño y que cada padre de familia debe jugar para que el sistema educativo no siga cayendo, no se desplome más y nos alejemos de una visión fatalista sin caer en la trampa de un optimismo irreal. Un gran placer estar con ustedes. Bueno, aulas físicas o virtuales, de libros y los cuadernos abiertos, propuesta de priorización del plan estratégico del sector educativo que las academias públicas y privadas, junto a los más importantes medios de comunicación, proponen al país del 2021 al 2030. Marlon, ¿qué
¿qué visualiza usted debe hacerse en este año para mejorar, tomando en cuenta el fracaso que se tuvo en el 2020? Porque sí se hizo un esfuerzo, hicieron un gran esfuerzo los maestros, los padres de familia, las autoridades de educación, pero la educación, digámoslo con su nombre, la educación del 2020 para los muchachos, muchachas, niños y niñas fue un fracaso, para los estudiantes universitarios también. Con todo el esfuerzo que se haya hecho por todos los problemas que ya hablé. Marlon, ¿cómo visualiza qué se debe hacer de esa propuesta de priorización de ese plan estratégico del sector educativo que conoce? Sí, lo que usted está citando, Raúl, es un documento que ayer los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y este servidor, en nombre de la Asociación de Universidades Privadas de Honduras, junto con Sebastián Pastor, representando a la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras, y acompañados por el doctor Armando Uceda, por el doctor Julio Raudales, por el licenciado Roger Martínez, le entregamos al ministro de Educación, al ingeniero Arnaldo Hueso. Es una propuesta de priorización de acciones para frenar el deterioro del sistema educativo, y es una propuesta que contiene 28 acciones, de las cuales 18 son de corto plazo, es decir, para el año 2021 y 2022, y 20 acciones son para mediano plazo, para los años 2023 a 2030. Esta propuesta es producto de un análisis exhaustivo de especialistas de las universidades que contribuyeron a formularla, de la UNA, de la UPN y de varias universidades privadas, fue muy bien recibida por el ingeniero Arnaldo Hueso. Y en resumen, para este año hay 4 grandes retos, Raúl, y creo que el doctor Uceda también complementará lo que voy a decir. El primero es recuperar a ese 1.000.000 de niños y jóvenes que usted ya dijo no se matricularon, y al otro gran grupo, que hay 2 cifras. El ministro de Educación ayer compartió con nosotros que 300,000 niños abandonaron, pero hay un estudio de ASJ y la UPN que dice que fueron 800,000. Yo creo que si promediamos son como 500,000. O sea que si le sumamos al 1.000.000 de niños que no se matricularon, 500,000 que desertaron, hay 1,5 millones de niños que hay que recuperarlos. Hay que identificarlos en cada municipio, hay que empoderar a las corporaciones municipales, a la sociedad civil a nivel regional y local, para que identifiquen a esos niños y que regresen a las aulas. Doctor Bebé, solo lo interrumpo un momento. Con todo eso que usted acaba de sumar, sumémosle que la calidad de educación no fue la misma de antes, porque no era presencial, y el problema virtual es un problema enorme para padres de familia y estudiantes y maestros. Por favor. Por eso mismo, porque del 1,5 millones que quedó recibiendo clases, muchos de ellos no lo hacían de forma continua, muchos de ellos lo hacían con medios no muy buenos, como por ejemplo el WhatsApp de un celular. Eso no es una buena plataforma para brindar una educación, y es por ello que el segundo reto es asegurar que haya navegación gratuita, o sea, conectividad gratuita para todos los docentes y niños de los centros educativos públicos, pero para que puedan ingresar a una plataforma. Hay que crear esa plataforma. Tiene que haber una plataforma virtual con conexión gratuita, y en la plataforma deben haber contenidos pedagógicos, y además hay que capacitar a los docentes. O sea que dentro de ese segundo reto hay 4 acciones. Uno, poner en efecto una ley que fue creada en 2014, donde se decía que las empresas de telecomunicaciones iban a contribuir para que hubiera internet gratuito para todo Honduras, para todos los niños y jóvenes de centros educativos. Y se creó un fondo, que las iniciales son FITT. Ese recurso está disponible en Conatel, y hay que asegurarnos de que se invierta para que haya conectividad gratuita a una plataforma educativa, solo para fines educativos, que la plataforma esté habilitada con contenidos y que los docentes estén capacitados. Un tercer reto tiene que ver con que no todos los niños pueden acceder a una computadora, o sus padres de familia. Entonces hay que buscar otras maneras de llegarles, y esto es a través de medios de comunicación.
Y aquí hay que reconocer la labor titánica que han hecho los medios de comunicación, la televisión, la radio, los periódicos, para apoyar al ministro de Educación y que los padres de familia encendieran sus radios, sus televisores para que los niños recibieran clases. Hay que seguir articulando esta estrategia, esta alianza, pero nos decían algunos ejecutivos de los medios de comunicación que al principio miraban que las clases no eran bien producidas, bien estructuradas, y hay que organizar eso, hay que planificarlo bien. Y el tercer reto es para aquellos hogares donde es difícil llegar por televisión o por radio, mandarles a dejar materiales educativos impresos a sus hogares y orientar a los padres de familia para que pongan a trabajar, especialmente a los niños pequeños, de prebásica, de primero, segundo y tercer grado, en materiales impresos, en sus casas. Voy a parar por ahora para que el doctor Euseda pueda complementarme, pero en resumen es recuperar a los que han desertado, a los que han recibido mala educación, buscar cómo mejoramos la educación vía plataforma virtual, vía televisión, vía radio, vía materiales impresos, distribuidos en las casas de los padres de miles de niños que no pueden conectarse. Sí, esto de propuesta de priorización en plan estratégico del sector educativo, el doctor Brevé habla de que varias universidades participaron. Es un plan de 10 años, 9, del 2021 al 2030. Se va a poder lograr esto porque a lo largo del ejercicio periodístico y también 3 años y medio que formé parte de un gobierno, se hablan de estas cosas y muy rara vez se logra cumplir las metas o se tiene la eficiencia o la continuidad que se necesita en planes tan ambiciosos como estos, que si se lograran con éxito, el país avanzaría mucho. Doctor Euseda. Muchas gracias, Raúl. Tal como el doctor Marlon Brevé lo ha presentado, estas ideas del acceso a la conectividad, a la red de medios de comunicación masiva y medios digitales, tiene una visión novedosa en el sentido de que estamos pensando en los medios. Cuando digo estamos pensando, antes que lo vayamos a olvidar, Marlon, quiero decirle a las personas que nos honran escuchándonos y viéndonos que este trabajo que se presentó lleva detrás el trabajo de expertos de varias universidades del país, públicas y privadas, particularmente expertos por el lado de la universidad pública, una presencia fundamental de la Universidad Pedagógica con sus expertos, de la Universidad Nacional también, Autónoma de Honduras. Por el lado de las universidades privadas, varios expertos de UNITEC, la Universidad Católica, participaron. Nosotros también participamos y durante este periodo de vacaciones se intensificó el trabajo. Y es bueno reconocerlo de entrada. Ahora, cuando nosotros hablamos de actividades a corto plazo, estamos hablando de medidas que hay que hacer ya. Tenemos que identificar a todos los niños, el Estado sabe quiénes son, a todos los niños que habiéndose matriculado hace un año en la escuela, ingresaron a primer grado, ingresaron a último año del colegio, etcétera, y muchos de ellos, la Secretaría de Educación dice, no lograron terminar porque abandonaron. El Estado tiene la obligación constitucional de darle garantía al cumplimiento de ese derecho humano a la educación, y eso es lo que decimos en la medida número 1 de corto plazo que planteamos, es hay que identificar a estos niños que abandonaron el sistema y hacer un plan de acción urgente para recuperarlos. Si eso no se logra, esos niños que ahorita están abandonando el sistema educativo en la escuela primaria o en el colegio, son los ciudadanos del 2030. Entonces, en el 2030, cuando se pregunte qué hicimos mi generación para preparar a estos jóvenes, nosotros tenemos que decir qué es lo que hicimos. El gobierno tiene que decir qué es lo que hizo, el Congreso, las autoridades judiciales, la empresa privada, los periodistas, todos. Porque el país no se va a construir, esto no germina solo esto no es generación espontánea, esto hay que sembrarlo, cultivarlo y cosecharlo.
Entonces, nosotros estamos hablando que ahorita viene el proceso de la siembra de la década. Horas y horas de debate en esto. Entonces, esa medida no es imposible de hacer. O sea, si ya tenemos la lista de los alumnos, esa medida empieza también en este momento, y qué bien que este canal toma la iniciativa, haciendo urgentemente la convocatoria a padres y madres de familia que tienen niños en edad de ir a primer grado, que con pandemia, con huracanes y con cualquier adversidad, ellos tienen que matricular a estos niños, porque si los dejan fuera hoy, les negaron su espacio histórico de construir ciudadanía en un país que necesita gente educada. Eso es lo que dice el número 1. El Congreso tiene que entender eso y poner dinero ahí, porque esto no se hace fácilmente. Luego, cuando hablamos de rehabilitar la infraestructura, Raúl, y usted lo conoce bien porque lo dijo, ha visto de cerca, si quiere, el animal ese grande del deterioro de la infraestructura académica del sistema educativo nacional. Usted vivió el impacto del Mitch, donde cerca de 3,000 aulas en 3 días cayeron al suelo. Pero las levantamos, Raúl. Usted recuerda el proyecto hondureño de educación comunitaria. Después Marlon lo conoció. Ayer lo hablábamos con el ministro. Si usted le da participación al interesado, que es el padre de familia, usted rehabilita la escuela. Pero si usted viene y hace el contrato, del albañil que va a construir esa escuela, usted estafó al pueblo. Le hicieron una mala escuela a un precio muy alto. Entonces, démosle la mayor autonomía a el centro educativo, desde la escuela, desde el jardín de niños hasta la universidad, la mayor libertad para que la sociedad se construya a sí mismo. Si se corta a usted, el tejido se regenera. Dejemos que el tejido se regenere y no le pidamos a las Naciones Unidas que lo venga a regenerar por nosotros. A eso se refiere esa rehabilitar la infraestructura escolar destruida. Claro que se necesitan ingenieros, que necesitan arquitectos, que necesitan hacer todo esto, pero se necesita abaratar los costos, como se hizo con Proeco. Y a mí me consta, porque yo era el director ejecutivo en ese entonces de ese proyecto, un trabajo que hicimos a Honoren con la colaboración de varios colegas suyos a propósito, y ese proyecto mostró que la gente puede ser analfabeta, pero honrada sí es. Y regresaban hasta bolsas de cemento que les sobraban cuando construían una escuela. Entonces, hay que darle todo el apoyo al ministro de Educación, al Ministerio de Educación. Dejemos las críticas y cuando critiquemos que sea a fondo, pero propongamos soluciones a fondo. Hay que darle al Estado ahorita las herramientas, las ideas para que construya. Y si no lo hace, hay que reclamarle. Entonces, rehabilitar la infraestructura escolar. Luego, la educación gratuita incluye que nosotros de manera gratuita en el siglo XXI le demos a los estudiantes acceso a las telecomunicaciones. Y aquí hay que salvar una cosa, el Congreso ya hizo lo que tenía que hacer. Como lo dijo el rector Brevet Reyes, ya hay una ley marco del sector de telecomunicaciones y las compañías de telecomunicación han estado aportando cierto dinero para, desde el 7 de marzo del 2014, hay un mar de dinero que ha entrado al Estado para este propósito. Y en el presupuesto ha aparecido consignado probablemente para otras actividades. Este presupuesto de este año debe recobrar ese dinero y ponerlo ya, porque ya pagamos para que el estudiante tenga una computadora gratuita en su escuela, en su colegio, en su universidad. Usted y yo lo pagamos usando la telefonía celular durante 7, 8 años. ¿De acuerdo, Marlon? A eso nos referíamos cuando pusimos esto. Y no hay que pedir permiso, ese dinero ya lo pagamos. El Estado tiene que darnos una explicación y decir, disculparse por no haberlo hecho desde el 2014. Ahora, el Congreso ya cumplió, toca al Ejecutivo en la reordenación del presupuesto dejar de estar fregando, poniéndole trabas al sector de educación, donde la gente de la Secretaría de Educación, me consta a mí, tiene que ir
a pedir que le asignen centavos para funcionar. La Secretaría de Educación este año tiene el grueso de su presupuesto para el pago de la planilla, pero para la reconstrucción del sistema casi no tiene dinero. Entonces necesitamos que el Ejecutivo diga, sí, vamos de cabeza en esto, vamos a poner dinero, ¿verdad? Obviamente que hay que hacer publicidad cuando se hace una buena obra, pero hay que hacer una buena obra primero, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la tercera gran iniciativa de educación gratuita. Hay que crear una alianza estratégica con la cooperación internacional. Siempre han estado ahí para ayudarnos. Merece nació después del huracán Mitch. Conozco toda esa historia, pero por mucho que usted sume el dinero que da la cooperación internacional, no le ajusta. Es el dinero que invierte el Estado, el mayoritario. La cooperación internacional tiene su agenda también y nos ayuda, pero nosotros necesitamos que se pague con prontitud a los maestros. Yo no entiendo por qué se dejó de pagar con prontitud a los maestros. Y repito, aún después del Mitch se les pagó y se les dio el incremento que decía el Estatuto del Docente. Hay que hacerlo. Pero si nosotros seguimos echándole migajas al presupuesto y después sacando como logro que le estamos pagando a los maestros lo que le debíamos desde el 2017, 18, 19, esa es la medida más elemental del subdesarrollo. Eso, Raúl, se puede eliminar. Y luego hay que invertir en la formación de los docentes. El siglo nos cayó encima con nuevas tecnologías. Los docentes no están preparados. No estamos. Ni en las universidades. En el mundo entero, los docentes universitarios hemos tenido que prepararnos en el 2019 en muchas cosas que no sabíamos. Y termino con esto. Un gran aliado que firma ese documento que se entregó al Ministerio de Educación es la Asociación de Medios. Ustedes son por naturaleza actores centrales en la transformación educativa. No solo llevan la noticia del escenario donde se produce al escenario donde se escucha y se informa, sino que en medio catalizan. Y la Asociación de Medios nos ha llamado a las universidades, a los rectores de las universidades, y los rectores nos han invitado a participar, a varios técnicos, y han dicho, queremos que realmente esta década no se pierda en educación. Creo que vamos por buen camino. El reto es enorme, no hay que prometer cosas que no se pueden hacer, pero las que se pueden hacer hay que hacerlas ya. Solo voy a unos mensajes de importancia. La pandemia continúa, los infectados continúan, las muertes en Honduras continúan. El presidente de la Asociación de Funerarias dijo que los datos no concuerdan con los del gobierno. Hay que cuidarnos. Todo este proceso que venga en este 2021 también depende de esa pandemia. ¿Cómo se va a hacer? Y de la experiencia del 2020, de lo que pasó en el 2020 con la pandemia, ¿qué han pensado la gente que está al frente de la educación y los conocedores para mejorar? Porque no podemos seguir. Aquí tengo datos. El 16 de marzo del año anterior, Honduras retiró a los estudiantes de escuelas y colegios y universidades. Según datos de la encuesta de hogares, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, el 44% de los niños y las niñas entre 3 y 17 años están fuera del sistema escolar. 44%. Un grave problema agudizado en la zona rural donde la cobertura escolar apenas llega a un 48.7% de niñas y niñas. Sigo en un momento con el rector de UNITEC, el doctor Marlon Bebé, y el catedrático universitario, ex viceministro de Educación, el doctor Armando Ucea. Subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, viajó a Argentina para analizar la experiencia del país sudamericano en la aplicación de la vacuna rusa contra el COVID-19 y evaluar su posible adquisición, declararon ambos gobiernos. Los fabricantes de Sputnik V presentaron en diciembre su solicitud para realizar estudios clínicos de su vacuna en México. El canciller Marcelo Ebrard había dicho en agosto que el país iba a recibir al menos 2,000 dosis con las que realizarían test del producto en la
la fase 3, la más avanzada. López-Gatell llegó a Argentina, va a ver de la experiencia de la vacuna que se está aplicando para ver los protocolos, los elementos técnicos, científicos y las reacciones para ver si se puede también adquirir esta vacuna, declaró el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa diaria. Más tarde, tras una reunión donde participaron López-Gatell, el presidente argentino Alberto Fernández y la secretaria de Acceso a Salud Carla Bisotti, entre otros, la presidencia argentina emitió un comunicado donde explicó que las autoridades comentaron sobre el trabajo realizado en ambos países para enfrentar la pandemia y las perspectivas a futuro. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. En el noticiero de primera hora, esta mañana, uno de los funcionarios de salud pública estaba hablando de ya clases presenciales, y también en la Universidad Nacional Autónoma se habla de clases presenciales. Ayer hablaba con uno de los ministros cercanos al presidente Hernández, y en las mesas multisectoriales, y ambos invitados participan en eso, se habla de que si el rebrote o la llegada de nuevo del coronavirus más fuerte, pues se tomarán medidas, pero no se está hablando de cierre como al inicio. Sí de volver, si la cosa se pone todavía más fea de cómo está, porque siguen todos los días más infectados, siguen más muertos, los hospitales móviles siguen sin funcionar, se volvería a lo de los dígitos. Doctor Bebé, todo va a pasar dependiendo de la pandemia también. Se habla ya de regreso a clases presenciales. ¿Qué nos dice de eso? Bueno, reconocer la participación de las universidades privadas en la mesa multisectorial. Ahí estamos los rectores de la Universidad de San Pedro Sula y de Unitec, este servidor. También está la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, representada por el rector Herrera y por el vicerrector Julio Raudales. Ahí se ha hablado de que la semana anterior ya hay datos que indican que el nivel de ocupación en los hospitales pasó de 40 a 50%. Y esta semana, según lo que aparece en los medios de comunicación, ese nivel sigue incrementándose. Por lo tanto, creo que la mesa multisectorial va a esperar el cierre de esta semana para analizar los datos y tomar una decisión si se mantiene la libre circulación o si se limita a 2 dígitos. Son decisiones que se van a tomar, creo, la próxima semana. Sobre el proceso de regreso de los niños y jóvenes a las aulas, creo que es un proceso que hay que planificarlo, independientemente de que la pandemia ahorita está en riesgo de seguir aumentando, porque creo que con la llegada de la vacuna, y también hay conversaciones en la mesa multisectorial que indican que la vacuna de Pfizer, que es la más complicada de manejar, va a venir a Honduras gracias a la tecnología que tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y eso es muy positivo, porque entonces tendríamos 3 tipos de vacunas llegando a Honduras en los próximos meses. Y volviendo al tema de educación, hay que reconocer que para julio de este año tenemos que estar listos. Las aulas que han sido dañadas por las tormentas hay que habilitarlas. Nos decía el ministro de Educación ayer que hay 17.500 planteles que a veces funcionan como escuela en la mañana con un nombre y escuela en la tarde con otro nombre. Entonces hay 17.500 centros educativos, de los cuales hay 5.000 que no tienen agua potable. Y ahí está una primera prioridad: asegurarse que los 17.500 planteles tengan condiciones sanitarias para un regreso, que hayan protocolos de bioseguridad, que se instalen esos mecanismos de bioseguridad en los centros educativos, que se capaciten a los padres de familia, a los docentes, que hayan campañas educativas y que esos centros estén listos, que no solamente los 5.000 tengan agua, los 17.500, agua potable para que los niños puedan lavarse las manos. También reconocer que en algunos municipios la pandemia ha tenido baja incidencia o inclusive casi nula, y ahí hay que comenzar a pilotear. Tenemos entendido que el año todavía no ha terminado, el año escolar del sistema público termina en febrero y que las clases van a iniciar en marzo. Yo creo que entre marzo y junio hay que pilotear, hay que
reabrir esos centros con cierta semipresencialidad de manera gradual, que ojalá algunos niños vengan lunes, miércoles, viernes, otros vengan martes, jueves, sábado, que la mitad de los niños que vienen tengan compañeritos que se quedan en sus casas y se conectan vía plataforma o de otra manera. O sea, que haya respeto a los mecanismos de bioseguridad, que no haya tanta proximidad, que se respete el distanciamiento de 1.5 metros entre niños y que haya orden. Tenemos que pilotear, no podemos dejarnos vencer por la pandemia, como decía el doctor Euseda, por las tormentas. Los niños no pueden interrumpir su educación. Y cierro con esto. Ayer leí una noticia que decía que los maestros de Canadá ya están pidiéndole al gobierno volver a las clases, con mecanismos de bioseguridad, con semipresencialidad, con tecnología, pero que no podemos seguir manteniendo a los niños confinados. Y lo más complicado son los niños pequeños, los de prebásica, los de primero, segundo y tercer grado. Hay que ver cómo estos niños regresan a las aulas, comenzando con los municipios donde no hay pandemia, donde hay baja incidencia y donde podemos pilotear. Doctor Euseda, ¿y usted qué piensa, qué maneja, qué ha platicado sobre esto de la pandemia, sobre este pilotaje que habla Marlon también? Y es correcto lo que el doctor Brevé está diciendo, pero también es triste de que los niños tengan que turnarse para ir, porque no hay clases constantes, porque no se puede por la pandemia. O sea, estamos en una situación difícil y hay que ver también cuándo va a llegar a Honduras la vacuna, cuánta gente se va a poder vacunar. O sea, no la tenemos fácil, también hay que ser justos, ¿va? Y las autoridades no la tienen fácil. Doctor Euseda. De acuerdo, Raúl, no está fácil, pero hay que ser realistas. Nosotros no podemos ser prisioneros de la incertidumbre. Y cuando tenemos miedo, cuando la incertidumbre genera pánico y cuando la luz del conocimiento se apaga, no sabemos qué hacer. Lo que tenemos nosotros que cuidar es, en primer lugar, la salud de los niños y las niñas, de los adolescentes y de los jóvenes que van al sistema educativo y de los maestros. Ahora, Honduras es distinto. Hace un año, la preparación que tenía la sociedad hondureña para atender la pandemia no es la que tenemos hoy. Hay que reconocer que hemos aprendido. Ustedes, los periodistas, manejan el tema como cualquier profesional del periodismo en el mundo. Pero cuando esto inició, ni ustedes ni nosotros sabíamos mucho. Entonces, no podemos paralizar el país ni exponer a la gente. Pero para eso tenemos que usar el conocimiento. No son medidas que solo se pueden tomar en el Polo Norte o que solo los chinos, los asiáticos y otros países asiáticos lo pueden hacer. Nosotros creemos que le debemos de apuntar a las medidas de sanitarias que ya conocemos. Debe haber agua potable en las escuelas, deben reconstruirse las escuelas y ya deben de estar listas para que arranquemos a funcionar presencialmente, porque hay lugares en el país, Raúl, donde la tecnología no es la opción. El área rural nuestra no está preparada y ahí también, y en cualquier parte del mundo le van a decir que el niño de primer grado, segundo, tercero, hasta sexto grado, necesita la escuela presencial para socializar también y crecer en comunión. Ahora, ¿eso quiere decir que yo estoy a favor de que se abra la escuela y que sea presencial? No, estoy diciendo que se va a abrir si nos organizamos y que la pandemia la dejemos, su manejo, la dejemos en manos de los que saben de esto. Los salubristas, los especialistas en salud pública, los médicos, los internistas, que nos van a decir el estado en el cual está la sociedad. Entonces, aquí viene nuevamente el tema de la autonomía escolar. Hay regiones de Honduras muy remotas, las hay, donde no ha llegado la pandemia
Y no podemos darle el tratamiento a esa región que le estamos dando al Instituto Central de Tegucigalpa, que queda en el corazón de la capital y que recibe miles de estudiantes. Son escenarios distintos. Que los niños son inquietos y todo, pero los niños obedecen cuando están en la escuela. Entonces hay que preparar al maestro para que en el contexto de una pandemia puedan manejar a sus niños, no mandarlos a la deriva como el año pasado. ¿De acuerdo? En otras palabras, si usted se queda de brazos cruzados, se muere, el país se muere. Y si sale como loco, como un animalito que no piensa, a transitar por las calles, se muere también la sociedad. Entonces, el equilibrio lo pone el conocimiento humano. Entonces, así lo dijo también ahorita Marlon con propiedad. En la medida en que usted guarde el distanciamiento, esas son medidas, mire, que son educativas, ¿verdad? ¿Y quién le dice que ahorita en los hogares tienen el tiempo mientras los padres van a trabajar para cuidar a los niños apropiadamente? Entonces, tenemos un montón de cosas que hacer. Menos quedar, lo que no podemos hacer es quedar de brazos cruzados. Yo personalmente creo que habrá que considerar cuáles son las regiones del país que están en color verde, por así decirlo, así lo están haciendo los mexicanos, que son de bajo riesgo de contagio, y con ellas empezar a buscar acercarnos a un escenario de apertura. Puede que solo sea un municipio de todos los que tenemos en el país. Hay que detectarlo. Puede que de ese municipio sean 4 aldeas. Hay que detectarlas y hay que ponerlas a funcionar, protegidas, sin riesgo. En el área rural hay que llegar con la ayuda de la prensa. Si no llega la televisión, lleguemos con papel, como antes, con los periódicos, que lleve un suplemento semanal para que los padres y el maestro puedan trabajar en esas zonas rurales que tenemos en Honduras. Pero hay que hacerlo. Ahora, si usted tiene una escuela privada en Tegucigalpa, San Pedro Sula, en Puerto Cortés, etcétera, con padres de alta escolaridad, esa es otra cosa. Usted puede perfectamente organizar la escuela para empezar a hacer alguna actividad presencial, aún en Tegucigalpa. Yo no me voy a decir que la escuela americana no lo puede hacer, o que el Liceo Franco no lo pueden hacer, para citar ejemplos extremos, ¿verdad? O que una escuela privada bien organizada no lo puede hacer, o bien una escuela pública controlada no lo puede hacer. Entonces, no estoy diciendo de una circular donde diga a partir de mañana todo el mundo a clase presencial y se llenan aquellos autobuses de un montón de niños. No, pero tiene que empezar, porque si se paraliza, se muere el sistema. Quiero dejar este punto bien claro. Alguien me diría, ¿estás loco? ¿Cómo vamos a exponer a los niños y todo? No. Estoy diciendo, no los expongamos. Hay que crear el nido apropiado para que crezca la criatura educativa. Pero si lo tenemos nosotros encerrado en su casa otro año más, ahí sí podemos perjudicarlo. Entonces tenemos que ver las dos posibilidades. Ahí donde tengamos riesgo bajo, color verde, por decirlo así, vamos a ensayar. No con la vida y la muerte, eso lo vamos a controlar bien. Donde hay riesgo moderado, color amarillo, bueno, entonces hagamos actividades moderadas. Y donde el riesgo es rojo, no hagamos, ni siquiera pensemos en mover los niños. En el caso de los colegios, ya son adolescentes. Es su futuro. Usted puede trabajar con algunos de ellos ya, ¿verdad? Si muchos de ellos van a comer hamburguesas y todo porque se mueren de estar encerrados, bien pueden organizadamente, ¿verdad?, tener algún tipo de actividad presencial. No digo que la escuela abra de par en par. ¿De acuerdo? Si no hay condiciones, no lo haga. Pero si usted tiene condiciones, habilite, use esas condiciones. Esa es mi respuesta. Es una cosa que no es voluntaria, no es obligatoria,
es científica. Es ciencia de la educación, es combinar las ciencias de la salud con las ciencias de la educación y sacar una propuesta seria. Pero no porque en una encuesta se diga, no, que los maestros quieren regresar y que lo hicieron en Canadá. Yo entiendo, son escenarios totalmente distintos. Primero, la extensión territorial, la densidad de población, la educación, la capacidad de Canadá con su sistema universitario, no la tenemos en ninguna parte de América Latina, pero tenemos nuestras fortalezas. Entonces, en resumen, no hay que regresar a la escuela como tontos, populistas, ni hay que cerrar la escuela por el miedo que nos da la incertidumbre y la incapacidad de pensar seriamente una solución. Ni hay que ponerle los mismos zapatos a los pies de todas las personas. Color amarillo, bajísimo riesgo. Color verde, riesgo casi inexistente. Color amarillo, bajo riesgo. Color rojo, que es la mayoría. No nos movamos ahí todavía, pero no nos quedemos absolutamente de brazos caídos. Ni la naturaleza se queda totalmente quieta en ningún momento, de acuerdo a las leyes fundamentales de la ciencia. Esa es mi respuesta. Sí, lo he escuchado atentamente, pero me viene una gran duda y voy a empezar preguntándole a Marlon y después al doctor Uceda. Doctor Breve, estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Uceda, pero ¿y los niños más pobres? Yo conozco lugares del país porque he recorrido todo Honduras, donde no hay internet, donde es difícil tener un televisor, donde es difícil tener un radio, donde el celular no es este celular, sino un celular básico. ¿Qué hacer en las escuelas y colegios donde viven la mayoría de los hondureños? Y no hablo en Tegucigalpa, ni San Pedro Sula, ni La Ceiba, sino en municipios, aldeas y caseríos, donde los compatriotas más pobres viven ahí. ¿Y cómo se va a llegar ahí con la educación en el 2021? Doctor Breve. Sí, creo que continuando la línea de pensamiento del doctor Uceda, en esas comunidades muy remotas, hay que mapear cómo está la condición de las antiguas escuelas Proeco, hoy se llaman Centros Comunitarios de Educación Básica, revisar su infraestructura, si está destruida, repararla rápidamente, habilitarla con agua potable, diseñar un protocolo de bioseguridad y rehabilitarla para que haya un regreso parcial. Y eso ocurrirá en los municipios, como lo denominaba Armando, verdes, donde el nivel de incidencia de la pandemia es muy bajo. En los otros municipios donde la incidencia es moderada, hay que hacer una combinación de hacerles llegar materiales educativos impresos a los hogares de los padres de familia, pero es clave y está en nuestra propuesta que se entregó ayer, la descentralización en los sistemas del nivel básico, prebásico y media. Y aquí le voy a leer textualmente lo que dice: cuando se combina educación y salud, aplicar un modelo de atención integral en salud y educación, promovido desde escenarios territoriales locales, eso es clave, la parte local, organizados por redes municipales, departamentales, regionales, con el fin de contribuir al desempeño no solamente educativo, sino también productivo y al bienestar social. Es clave el empoderamiento, es clave la participación comunitaria. Las escuelas Proeco tenían como base que eran manejadas por las asociaciones de padres de familia, en consenso con los maestros. Hay que apoyar a los alcaldes de los municipios que son los pequeños, los rurales, para que se organicen a nivel de su comité municipal de desarrollo educativo, donde estén los líderes de los patronatos, las iglesias, la empresa privada, la asociación de padres de familia, los directores, el director municipal o distrital, y que juntos planifiquen cómo reabrir esos centros educativos, a los que no se pueden reabrir, cómo llevarles materiales educativos
y tener una jornada de orientación a los padres de familia y también que los docentes le den seguimiento a ese grupo de padres de familia organizados, y tenemos que llevarle educación a sus casas a los niños con materiales impresos. Y donde hay cierta tecnología, pues una vez que se cree la plataforma y que haya acceso gratuito, asegurarse que los jóvenes, especialmente, creo que la parte de plataforma virtual aplica más educación media. Yo por eso le decía a otro colega periodista suyo, Raúl, que yo miraba a nivel personal la plataforma virtual habilitada en todos los colegios, en educación media. Usar los medios de comunicación para educación básica y materiales impresos para los niños más pequeñitos en sus casas, suponiendo que no se pueden abrir los centros, pero en municipios donde se abran, prepararnos a nivel comunitario de manera organizada, habilitar las escuelas con agua potable, con mecanismos de bioseguridad y con capacitación para docentes y padres de familia, y traer de regreso a los niños de forma gradual, semipresencial. Doctor Uceda. Yo veo que estoy en total sintonía con Marlon, y no es fácil que incluirlo a usted, Raúl, porque usted va a recordar cómo se nos fue el alma cuando vimos lo que el Mich había hecho. Recuerdo bien, usted es un periodista de mucho prestigio y de mucha experiencia, y sin embargo la solución vino exactamente donde Marlon dice. Yo fui a comunidades donde no se podía ni caminar de lo destruido que estaban, y en 45 días estaba una escuela levantada porque la mano sagrada de la comunidad la había construido. Es decir, nadie mejor que los padres de familia, que el alcalde, que los regidores, que la iglesia local, sea de cualquier denominación, para opinar sobre la realidad de esa escuela, en esa aldea, en esa zona marginada, porque ellos siempre han estado presentes. Hay muchas ONG serias también que han estado presentes, sumergidas en la pobreza de esas regiones, y son las que tienen el criterio más cercano a la verdad. Entonces, sí hay salida, Raúl, pero entonces viene ese concepto que Marlon manejó muy claramente, el de descentralización. No podemos con una circular de Tegucigalpa decir lo que tienen que hacer, ni tampoco caer nuevamente en la trampa, el error de buena fe, de poner el dinero que debería usarse para educación que venía de las telecomunicaciones, ponerlo en Conatel y que esté en un fideicomiso ahí. Conatel no sabe de educación. Conatel son necesarios en la transformación nacional, fundamentales en la ingeniería de punta, en telecomunicaciones. Pero si usted los pone a hacer cosas educativas, el dinero en el fondo no funcionó, ¿verdad? Y puede que venga un proyecto bonito y todo, de dar conectividad. Eso lo pueden hacer, pero doctor, voy a participar ahí, porque yo había entendido cuando eso de Conatel, yo fui 9 meses presidente de esa Comisión Nacional de Telecomunicaciones, es exactamente lo que usted dice. Conatel, colocar las herramientas técnicas, antenas, manera que la internet llegara a los lugares, pero la educación tenía que venir del Ministerio de Educación a desarrollar, y que Conatel colocara la tecnología. Eso había entendido yo que es lo que iba a pasar, y desgraciadamente no pasó, y ahora urge que tanto Conatel, Educación se enlacen para hacer lo que usted está diciendo. Totalmente de acuerdo, Raúl, pero si el ejemplo último es que el año antepasado y pasado, el Congreso en el presupuesto le puso a Conatel los fondos para adecuar la infraestructura, no tecnológica, sino física, de las escuelas, de lo que eran las escuelas normales, que pasaban a ser centros universitarios de la Universidad Pedagógica. Pasaban 8 o 9 meses y un lempira no se había gastado. Y salió más caro hacerlo con Conatel, porque no es su campo. La unidad que tiene pequeña la Universidad Pedagógica para su desarrollo de infraestructura, lo podía hacer mucho más barato, porque es su campo. Entonces, a eso quiero decirle, no tengo nada contra Conatel, estoy diciendo que el modelo no funcionó. Entonces, nosotros necesitamos que el actor local, el profesor de aula, el director de la escuela, el pastor, el cura párroco, la ONG nacional o internacional que han tenido incidencia
en una aldea X en el Empira Sur. Esos son los que tienen que decirnos qué hacer. Esos nos van a decir, podemos abrir. Porque no recurrir a esos recursos y esperar que desde el escritorio de su servidor o desde la pantalla que usted transmite le resolvamos los problemas a la comunidad local, es un error, es un desperdicio completo. Entonces, a mí me consta, cuando recuerdo el programa Educatodos que el BID, el AID nos ayudó a financiar como país y que ganó premios internacionales de la UNESCO, etcétera. Al final de cuentas eran las comunidades, los voluntarios comunitarios. ¿Cómo lo hace FEREMA, Marlon? Con voluntarios comunitarios. Es decir, ¿cómo se levantó Europa después de la caída del muro de Berlín, que quedó en las latas, con lo que llaman el tercer sector de la economía, esa potencia que da la comunidad? Entonces, nosotros no estamos solos. Lo que no sabemos es la riqueza que tenemos. Si nosotros explotamos la riqueza local, salimos adelante. La riqueza de nuestras universidades es fundamental. Este documento es un documento orientador, que cualquier político lo agarra, lo lee y hace una carrera política si quiere hacer una contribución seria en nuestro país. Entonces, yo siento, por ejemplo, que eso en el nivel local, con los de desarrollo intermedio, los municipios golpeados fuertemente, Raúl, como Santa Bárbara, ese departamento que tiene una producción de café fundamental, que tiene una densidad de población interesante cerca del Valle de Sula. Ahí no la levantamos solo mandando tractores desde Tegucigalpa o San Pedro Sula. Hay que valorar la capacidad de los alcaldes. Ha habido excelentes alcaldes en Trinidad, Santa Bárbara, en otros lados, y ahí es el actor local en toda la costa norte, donde pasaron estos huracanes. Ahí se levanta si le damos apoyo a los actores locales en educación. Las universidades, por otro lado, por la capacidad que ya tienen de ser las unidades que el país tiene, con el mayor núcleo de población con altos activos intelectuales en sus profesores y en sus estudiantes, tienen la situación más fácil de levantarse. Porque tienen escolaridad, tienen infraestructura que no ha sido dañada y tienen la capacidad de entrar a probar. Por ejemplo, la Universidad Nacional ya anunció, y estoy seguro que las universidades privadas tienen un plan muy bueno también, ya Marlon nos ha comentado varias veces, de que algunas actividades de laboratorio las van a hacer presenciales, con control absoluto de las medidas de seguridad. ¿Por qué vamos a tener a los estudiantes en su casa, estudiantes de odontología, de medicina, de microbiología, otro año más? Los llevamos y les enseñamos a vivir en contextos de crisis. La universidad no tiene pretexto, pero no podemos llevar el mar de personas al edificio donde usted estudió, el 4A, 4B, que ahora tiene otro nombre, donde circulan 11,000 a 15,000 personas diarias sin control. Ni tampoco vamos a volverlos a llevar a recibir una clase general de 50 a 80 alumnos cuando se pueden hacer perfectamente muchas de ellas en línea. Y lo mismo con los centros regionales. Es gente de alta escolaridad. No hay excusa para que las universidades formemos parte del problema. Tenemos que formar parte de la solución del problema. Ya cumplí con los patrocinadores. Luego don Emilio Hasbun tiene una pregunta para ustedes, pero también me dice: buenos días, Raúl, un cordial saludo para vos y tus invitados de lujo. Conversando con un catedrático de la Universidad Católica, y me contaba que tiene más de 2 años de haber ingresado a la universidad como rectora de la educación superior, que les autenticen el pensum académico de 3 especialidades en odontología. Raúl, ¿cómo vas a creer que en Honduras va a avanzar en educación si los mismos hondureños que administran la educación ponen restricciones y zancadillas al desarrollo académico? Si preguntas a las autoridades universitarias, tener la seguridad que te van a dar excusas y justificaciones. Por favor, sean abiertos de mente y apoyen el desarrollo educacional. No se pongan zancadillas. Saludos, feliz año para todos. Una pausa. Al volver, uno de los principales protagonistas
fundamentales en esto son los maestros. Hace años tuve la oportunidad de compartir cuando el doctor Marlon Brevé, hoy uno de mis invitados, era el titular de Educación Pública, y en un par de ocasiones lo acompañé a hablar con los maestros. Los maestros es un gremio especial, un gremio muy importante para todos nosotros los hondureños, y mucho más ahora con este problema que tenemos. Una pausa y hablamos sobre eso. Bien, continuamos. El doctor Marlon Brevé hablaba yo de los maestros, también de la tecnología que se debe necesitar. Aquí en las anotaciones tengo la valoración de las redes sociales y también lo que dijo don Emilio Hasbun. Marlon, por favor. Sí, quisiera retomar un comentario suyo. Perdón. En la propuesta se habla de que haya conectividad, que haya acceso gratuito a las plataformas. Y ahí son dos actores fundamentales. Conatel, por un lado, tiene que crear la infraestructura tecnológica. Correcto. Y el Ministerio de Educación tiene que crear la plataforma. Y esa plataforma es el interfase entre Conatel y Educación, pero a la plataforma hay que agregarle elementos pedagógicos, contenidos, herramientas tecnológicas que los docentes utilicen como simuladores, y hay que capacitar a los docentes. O sea, es un reto difícil, pero que tenemos que lograrlo. Ya desde 2014 se crearon las bases fundamentales, la parte legal, el marco jurídico, y necesitamos voluntad política. Y reitero las palabras de Armando también, debe haber un compromiso de este gobierno y los futuros gobiernos para invertir en educación. Y en esta propuesta se recomienda invertir un 7.8% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué ese número de 7.8 y no 6 o no 8? Bueno, 6 lo recomienda UNESCO, pero hay otros países como Costa Rica que están invirtiendo más del 8%. El grupo que hizo esta propuesta propuso 7.8 porque ha sido el año donde, históricamente en Honduras, el año donde más se ha invertido en educación fue cuando se invirtió 7.8% del PIB. Tenemos que volver a ese nivel. Y sobre los maestros, y también quiero comentar sobre esa observación que le hicieron. Creo que el televidente que hablaba de los tiempos que toma aprobar un programa a nivel universitario refleja un poco una tendencia que está ocurriendo. El mundo nos pide mayor flexibilidad y adaptabilidad curricular. Necesitamos adaptar los currículos a los entornos que están ocurriendo. Necesitamos incorporar temas que son importantísimos, como adaptación o mitigación del cambio climático, emprendimiento, ciudadanía, valores. Necesitamos ser más flexibles. Sobre los maestros, creo que hay que reconocer que en Honduras ellos son héroes anónimos. Ellos están muy preocupados porque sus estudiantes no están aprendiendo y hacen todo lo que está dentro de sus posibilidades para orientar a través de los padres de familia a que los niños hagan ejercicios. Y yo creo que no están solos. Yo creo que la participación comunitaria es clave, y los maestros los insto a buscar conectarse con las asociaciones de padres de familia, que los directores lideren esos encuentros junto con las autoridades municipales, y quizá estamos reiterando lo que ya lo hemos indicado, pero es importantísimo. Y las redes sociales hoy juegan un papel fundamental. Yo creo que hay sitios en los diferentes redes sociales que son muy educativos. Hay que utilizar todas las herramientas de comunicación, desde radio, televisión, periódicos, tanto impresos como digitales, y redes sociales. Hoy es fácil escuchar a un experto a través de una conexión en tiempo real usando una red social. Hay que usar la tecnología a favor de la educación. Y son retos que están planteados en esa propuesta. Como lo dije al inicio, hay acciones de corto plazo, hay 18 acciones de corto plazo que si las analizamos y las comenzamos a implementar, vamos a tener resultados rápidos, vamos a tener, como dicen algunos, victorias rápidas. Y hay otras acciones que son 20 de mediano plazo que nos pueden ayudar a reformar el sistema educativo, a frenar el deterioro y asegurarnos que no vamos a perder esta generación. Esta generación está en riesgo social, y hay dos polos. Los de educación media son jóvenes que han terminado su bachillerato y no han obtenido todas las competencias. Tenemos que ver cómo los nivelamos para que algunos ingresen a las universidades.
tenemos que ver cómo les damos algunas competencias que el mercado laboral requiere para que consigan un trabajo digno y que no entren en riesgo. Y los más pequeñitos, hay que ver cómo los devolvemos a actividades ya presenciales donde por su edad temprana, que son inquietos, puedan interactuar en escuelas que estén listas para recibirlos, en municipios donde se puede comenzar a pilotear. ¿Está de acuerdo con eso, doctor Uceda, o tiene otro criterio? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Mire, Raúl, lo fácil es satanizar las redes sociales y satanizar los medios de comunicación, echarles la culpa de todo. Pero hay que reconocer que en las redes sociales efectivamente hay un grupo de holgazanes que se meten al anonimato y desde el anonimato empiezan a dar noticias falsas, a destruir reputaciones, a atacar personas a las cuales no tienen el valor de atacar con su nombre y su apellido. Pero eso es eso no lo inventaron las redes sociales, eso viene probablemente desde las cavernas. Es decir, a esa visión cavernícola, por llamarla de alguna manera, de las redes sociales, nosotros tenemos que entenderla como la cloaca de la comunicación. Pero la esencia de la necesidad de comunicarse que nos da, que tiene el ser humano y la oportunidad que nos dan las redes sociales, eso es un lujo para nuestras generaciones. Es decir, que este programa lo puedan estar viendo si se desea en cualquier parte del mundo por el simple hecho de que por la vía del internet lo pueden comunicar, o bien que puede haber reacciones opinando en redes sociales sobre él. Ese es un avance que es reciente. El iPhone que viene del 2007, es decir, la telefonía de última generación, la que creíamos que usted y yo, no sé, Marlon, tal vez recuerdo cuando vimos en aquel carro a James Bond contestar una llamada telefónica en el carro. ¿Qué nivel decíamos nosotros? En los años 60, 70. Entonces, las redes sociales son fundamentales. El profesor Pierre Levy, que es uno de los grandes profesores universitarios en el tema de la comunicación en este momento, en Canadá, planteaba, escribió un artículo, fíjense bien, sencillo, es de lo más leído en el mundo ahorita. En el 2018 escribió ¿cómo uso mi Twitter para dar clase? Imagínense. ¿Y qué pasaba? Que cuando ese hombre está dando clase por Twitter se está divulgando todo lo que está haciendo. Porque es un pensador nato. Entonces, yo tengo Twitter y yo disfruto mucho lo que recibo de información, ¿verdad? En el campo de la física, en el campo de las ciencias naturales en general, de la educación. Y estoy seguro que así nos alimentamos todos. Entonces, las redes sociales son si las sabemos utilizar, sirven. Le voy a dar otro ejemplo, Armando, disculpe que lo interrumpa, y es un comercial. El próximo martes 19 de enero, en Unitec vamos a abrir el año académico y vamos a tener de invitado a un referente en educación, quien es un profesor de la Universidad de Harvard, es venezolano, se llama Fernando Reimers, y claro, ha aceptado dar una charla que va a ser transmitida por Facebook Live y va a estar abierta a quien quiera conectarse, no solamente en Honduras, a nivel internacional. Y lo está haciendo de manera gratuita. Entonces, con la tecnología podemos traer expertos en ciertos temas al aula. Y hoy creo que me queda claro que la pandemia nos ha hecho más solidarios y estos expertos que antes quizás por dar una conferencia cobrarían, no lo están haciendo. Correcto. Hay que aprovechar las redes sociales para acercarnos a expertos que están en lugares remotos. Correcto. Y el ejemplo que pone de Fernando Reimer, enhorabuena. Fernando inclusive en sus conferencias usa un ejemplo de Honduras donde no quedamos muy bien vistos, le cuento. Porque él cuando joven vino a hacer una investigación acá a la Secretaría de Educación
Y en ese momento, X funcionario, que él no quiso dar el nombre, de X gobierno, que no quiso dar el nombre, pero que se adivina fácilmente de su presentación, le dijeron, usted no puede publicar eso, lo que encontró. Y él dijo, pero es que lo que yo encontré, yo lo medí, son datos, yo entrevisté gente, lo encontré. Esa es la situación de Honduras, pero no la puede decirle. Y él lo cuenta en sus charlas. De hecho, Fernando Reimer lo tuvimos hace poco en la Nacional. En noviembre, en el Congreso de Innovación Educativa. Exacto, la Dirección de Innovación Educativa hizo una conferencia con Fernando Reimer y él es un ícono mundial ahora. Entonces, esas son las redes sociales que tenemos que traer nosotros. Honduras ha participado masivamente, todas sus universidades han entrado a webinars. Yo he sido expositor, usted ha sido expositor en eventos de la región. Entonces, el tema ahí es que mucha gente anda en su celular y cree que este aparato, ¿verdad?, solo le sirve para ver ciertas noticias y ciertas cositas, pero aquí usted puede resolver ecuaciones diferenciales, aquí hay programas facilitos de utilizar en clase, aquí puede usted conectarse con cualquier aula de Coursera, aula de edX, etcétera, y aulas nacionales. Entonces, las redes sociales bien utilizadas son una herramienta útil. Entonces, no nos perdamos. Lo que pasa es que nuestro retraso es muy grande, Raúl. Pues mucha gente, aún en otras profesiones, ven esto con un miedo, con un terror, y dicen, no, es que eso casi es del demonio, ¿ah? Entonces, y hay que aceptar que hay cosas, pero usted no pierde el tiempo en eso, vea lo que quiere, pero yo quiero decirle que yo no podría alimentarme como físico de la información si no fuera actualmente por las redes sociales. Antes lo hacía, tenía suscripciones a revistas muy caras y salía caro y me venían con un mes de retraso muchas veces porque me venían por correo. Ahora yo simplemente con un clic me llegan en el mismito momento que le llegan a cualquier persona en el mundo, me llega a mí, la revista me manda el ejemplar. Entonces, hay que valorar todo eso. Sin embargo, hay que poner los pies sobre la tierra. No está Honduras entre la lista de los países que tiene mayor conectividad en el mundo. Hay que trabajar en eso, no solo para educación, para los negocios es fundamental, para el turismo es indispensable y las profesiones del futuro demandan que una de las competencias fuertes esté alrededor de la comunicación. Es decir, Marlon lo he escuchado varias veces mencionar el tema de las competencias blandas, pero las competencias blandas no excluyen, sino que descansan, ¿verdad? Son requisitos para entender la tecnología. Entonces, soñar un país como estos, el problema no son los muchachos, el problema es que nos sentemos y pensemos que ese niño que ahorita va a entrar a primer grado, si no entra, va a ser un delincuente en lugar de un ciudadano de bien en el 2030. Así hay que verlo. Después de nada sirve que digamos que ahora tenemos, es que a mí me alegra la noticia de que haya bajado la delincuencia en los últimos 15 años, hemos vuelto a bajar la delincuencia, pero tampoco me gusta la noticia de que el día en que la mataron, Rosita estaba de suerte. De los 6 tiros que le pegaron, no más uno era de muerte, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la noticia? ¿Que murió Rosita o que qué suerte la de Rosita? Solo un tiro era de muerte. Nosotros tenemos que decir que ningún tiro de muerte se recibe en el sistema educativo. Y la modernización de los maestros en estos nuevos tiempos, ante estas nuevas tecnologías, porque los niños ahora, los que tienen acceso, vuelvo a repetir, porque la gran cantidad no, muchos niños desde muy chiquitos ya están con esos aparatos electrónicos. La modernización de los maestros, ¿cómo debe ser, doctor Brevé? Bueno, voy a referirme a la propuesta que entregamos ayer. Yo creo que tenemos retos a corto plazo en la formación permanente de los docentes y uno de ellos es formarlos en competencias digitales, porque por los próximos años tener competencias digitales va a permitir que se mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero si queremos ser específicos, este grupo de expertos que
Quiero mencionar que además de Unitec y de la Católica participaron especialistas de la Universidad de San Pedro Sula y de la UTH, representando a las 15 universidades privadas que conforman la ANUPRI. Pero volviendo a ciertas recomendaciones, una de ellas que es muy llamativa es que fomentemos en los docentes el uso de guiones instruccionales que utilicen metodologías activas de enseñanza propias del nivel, categorizadas prebásica, básica, media, que comencemos a usar metodologías asociadas con esta área que en inglés le dicen STEM, que son las iniciales de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero combinarlo con humanidades. De nada sirve saber mucho de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas si no está fundamentado en valores, en ciudadanía, y que reconozcamos que hay herramientas tecnológicas donde podemos enseñar en estas áreas con simuladores. Eso a corto plazo, porque estas herramientas están disponibles. Y a mediano plazo, creo que es importante establecer una estrategia para dignificar la carrera docente, que incluya, de alguna manera, un sistema de rendición de cuentas que tenga beneficios, que haya capacitación, que haya medición, que haya acompañamiento y que también hayan incentivos. Y a mediano plazo, y se mencionó ayer en la reunión que tuvimos con el ministro de Educación, el ingeniero Arnaldo Hueso, quien mostró una muy buena apertura para implementar este plan, esta propuesta, pero a mediano plazo tenemos que recuperar e implementar el Sistema Nacional de Formación Docente, SINAFOD, que incluya, y se reitera, competencias en el uso de las TICs, y que se les exija que tomen un mínimo de cursos los docentes, que les enseñemos a planificar, a vincularse, a articularse con otros niveles, y que vayamos hacia un sistema de evaluación y acreditación docente, donde impere el trabajo colaborativo entre equipos, donde haya acompañamiento entre pares, y que al final lo que genere esto sea un mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. La formación permanente de los docentes es clave. Ayer el rector Díaz, también de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, él compartía el gran reto que tiene la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán para reformular la formación inicial de los docentes que enseñan en los niveles de prebásica, básica, y a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a reformular la formación de los pedagogos y de otros profesionales de la educación, porque las únicas dos universidades que forman docentes son la UPN y la UNA, y tienen un gran reto. Y creo que la calidad de un sistema comienza con la calidad docente. Y si tenemos buenos docentes y están comprometidos, y están pagados a tiempo, y si están apoyados por un sistema que los capacita, los evalúa y los incentiva, vamos a tener buenos resultados a mediano plazo. Pero, ¿qué es lo inmediato que hay que hacer? ¿Qué han hablado? Lo escuché, doctor Euseda, que ha hablado con el ministro, y Arnaldo Hueso es de esos ministros abiertos, dado a escuchar, que escucha a las personas inteligentes y que toma lo bueno para desarrollarlo, o es de esos que cree que lo sabe todo y no escucha a nadie que no sea sus allegados. ¿Cómo es el ministro en la relación que tiene con ustedes? Bueno, yo debo de plantearle con la mayor objetividad que primero que Arnaldo Hueso, antes de ser ministro de Educación, no era un actor en el sistema educativo formal. Viene de tener una gran experiencia en temas de participación comunitaria porque estuvo en organizaciones no gubernamentales. Pero ya Arnaldo Hueso tiene, ya va sobre más de cerca de 2 años, va a entrar a su segundo año de ministro o un poquito más. Y creo que el aprendizaje del año pasado, que vivió en carne propia, le hace plantear la realidad de otra manera. Ayer que lo escuchamos, yo vi, a alguna gente no le va a gustar lo que yo voy a decir, pero yo vi un hombre preocupado y maduro, porque el bombazo que recibió no es sencillo. Y preocupado porque sabe que los problemas están ahí y ha estado sumergido en lo de la pandemia. Y creo que escuchó
al menos Marlon me puede corroborar esto, con mucha atención lo que le planteamos. A veces los funcionarios escuchan con educación, más su cabeza la tienen otra cosa, pero yo lo miré que estaba preocupado y que estaba poniendo mucha Tomando atención. notas, haciendo preguntas. Sí, entonces, sin embargo, la magnitud de los retos, esto es una cosa que dijo el ministro Arnaldo Hueso ayer, la magnitud del problema los va a rebasar a ellos. Y yo lo he venido diciendo, al país lo ha rebasado, porque la Secretaría de Educación tiene técnicos muy buenos, Marlon, usted lo reconoce, pero muy pequeña. Es decir, la cantidad, el grupo, la masa crítica que tiene es para condiciones normales, pero para funcionar en esta crisis no tiene cómo dar respuesta a la proporción del tamaño del problema. Entonces, por eso es clave la descentralización y la organización comunitaria. Exacto. Y la participación de las universidades. De nada sirve, nos decía una compañera recientemente, si los maestros, por ejemplo, no reciben atención en la dimensión humana. El maestro está reventado. El año pasado fue terrible. El año pasado para ellos fue porque se les administró con el viejo modelo administrativo de llena este informe, haga esto, haga lo otro, y eso no sirve para nada. Entonces, el nuevo paradigma dice, olvídese de esa forma de administrar. La administración en contextos de crisis es otra, y eso le entendí al ministro que lo ha planteado él, ya lo tienen bien claro, que tiene que dar mayor participación comunitaria y que su equipo es bueno, pero no es suficiente. Yo creo que ese es un gran avance, ¿verdad? Y yo también, mi experiencia con el MICH fue esa, que teníamos un gran equipo, se tiraron a matar, pero sin la cooperación internacional no hubiésemos podido salir adelante, porque era muy duro. Entonces, se necesita, y también se ha perdido tiempo, porque por estar tratando de parchar cosas el año pasado, algunos avances que eran fundamentales, como por ejemplo, nos decía la vez pasada, y me lo recuerda recientemente una profesora muy buena, muchos docentes se tuvieron que autocapacitar porque era un desorden la capacitación. Se le capacitaba en una cosa, en otra, una universidad hacía una cosa, otra hacía otra, a nivel internacional. Entonces, y la Secretaría estaba haciendo todo lo que podía. Pero es decir, la cantidad de huecos por donde entraba el agua al barco era tanta que no podían. Entonces, ahora es cuando inicia el año y el ministro tiene la oportunidad de organizar bien a su equipo, desconcentrar, descentralizar, pelear recursos. Yo no sentí que la Secretaría peleó fuertemente el año pasado recursos. Y tiene que decirle a los políticos que están en finanzas, y si no lo atienden, tiene que decirlo públicamente. No me quieren dar el dinero para las comunidades, etcétera. Porque en finanzas también se administraron el año contando ya no los lempiras, sino los centavos. Y malgastaron el dinero en muchas cosas el gobierno. Eso no es el tema ahorita, pero ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces, ahora hay que hacer adecuaciones curriculares inmediatamente, porque hay currículum muerto. El currículum que fue bueno, ya no lo es. Y no vamos a perder tiempo. Si los alumnos van a exámenes en las universidades y no aprueban, no hay que mandarlos a la calle. México lo que hace es que tiene una prepa, hay que meterlos ahí y no hay que darles 500 clases. Español es fundamental donde usted vaya. Matemática es fundamental, inglés es fundamental, los elementos básicos de programación son fundamentales. Si usted lo agarra, usted lo hacen en Unitec, a propósito, me consta que lo hacen, que el alumno que no pasa, y hay veces que alumnos muy buenos en matemáticas van a ese examen y creen que es ir a jugar y salen aplazados y tienen que repetir en Unitec, pero lo hacen, es correcto que lo hagan, Marlon. Ponerles esa prepa, ¿verdad? Y no dejarlos ir a la calle, bajo ninguna circunstancia, porque no es culpa de ellos. Entonces, ahora, si después del proceso de la preparatoria que se les da, no están en condiciones de estudiar estudios universitarios, se les da una visión vocacional, pero tenemos que salvarlos. Entonces, los docentes son fundamentales. Llamaron, lo dijo, a corto plazo con los docentes, démosle una computadora a cada docente. Si hemos gastado, tirado, despilfarrado el dinero el año pasado,
en cosas que no funcionaron, hombre, démosle a cada maestro una computadora y démosle la conectividad gratuita a cada maestro, ¿verdad? Démosle a cada alumno en el área rural, que esté en un colegio rural, una computadora. Se puede si hemos gastado en otras cosas. Eso dice la medida número 1 de corto plazo. Y luego, las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas hay que privilegiarlas. Pero también están las humanidades digitales. Un equilibrio entre las dos cosas sin hacer de todo. Ahorita nos urge STEM y nos urge que aprendan español y que empiecen los universitarios, por ejemplo, a entrar al campo del inglés. No debe haber un universitario que está en tercer año, no lea por lo menos el idioma, no lea técnicamente el inglés para su disciplina. Yo creo, Raúl, que se puede. Miren, yo no sabía nada de inglés cuando me gradué de la Escuela Superior del Profesorado. Y si no hubiera aprendido inglés, si no hubiese aprendido inglés, mi carrera como físico estaba muerta. Y yo estoy seguro que la de Marlon también. Sin el inglés, su carrera como ingeniero estaba bloqueada. Entonces, los jóvenes pueden. Si aprenden las últimas canciones, si aprenden reggaetón en inglés, si aprenden todo eso, pueden aprender inglés técnico. Entonces, yo digo que capacidad hay, pero hay que invertir en los docentes. Los guiones instruccionales que menciono yo deben de trabajarse desde hoy. No esperar el lunes, desde hoy, ya, para que no entremos nuevamente a reproducir el currículum muerto nuevamente en el siglo XXI. Ya por cuestión de tiempo, conclusiones, doctora Uceda, ¿qué conclusión deja maestros, padres de familia, la población que nos está viendo? Por cierto, el abogado, aquí me escribió el abogado Mario Chinchilla, gracias por el programa de hoy, dice, excelente información e invitados conocedores del tema de gran nivel. Gracias también, abogado, por su permanente audiencia con nosotros. Doctor Uceda, conclusiones. Muchas gracias, abogado Chinchilla. Raúl, primero, siempre agradecido con Canal 11, porque pues la invitación que me hacen yo la tomo como un estímulo profesional y me ayuda para pensar lo que voy a hacer como profesor universitario. Mi recomendación es la siguiente. No, el pueblo hondureño no hay que venderle una realidad que no vamos a poder cumplir. Un escenario imaginario que ni siquiera Jorge Luis Borges lo pudo haber pensado. Hay que ser soñadores, pero hay que poner una parte del sueño debe estar en la realidad. Y luego nosotros evitar ser demagogos en este año de intensidad política, sacar a la educación del debate político, meterlo únicamente para hacer consensos de todos los actores y ponerle el dinero necesario. Respetar la dignidad de la carrera docente desde ahorita y exigirle a los docentes. Miren las dos cosas. Pagarles bien, hacerle una carrera atractiva y exigirle a los docentes. No podemos subordinar la educación a otros campos que se están financiando exageradamente en el país. Educación es número 1, salud es número 1. Lo demás debe esperar. Para que la economía nuestra crezca, nuestra gente debe ser educada. Entonces, este año que viene, apoyemos, trabajemos en esos guiones instruccionales, quitemos el currículum muerto, démosle vida a la descentralización, a la participación comunitaria, y las universidades estamos listas para aceptar el reto. Muchas gracias, y Marlon, muchas gracias nuevamente por la oportunidad que tengo de participar contigo en este programa. Gracias al doctor Armando Uceda, exministro de Educación, catedrático universitario y un gran conocedor de este tema de la educación en el país. Voy a cerrar con don Marlon Brevé. Antes de sus conclusiones, la Universidad Autónoma habla de clases presenciales para el siguiente mes, creo. ¿Qué va a pasar con UNITEC? Por cierto, fue buena sonrisa la que se tiró el doctor Brevé cuando dijo que UNITEC, dijo el doctor Uceda que UNITEC
implementada buenas prácticas ahí en esa universidad. ¿Cuándo ustedes, las universidades privadas, están pensando en volver clases presenciales para cuándo? Si ya están elaborando eso. Sí, yo quiero reconocer que el Consejo de Educación Superior en su última reunión del 17 de diciembre de 2020 aprobó una resolución que va a ser confirmada la próxima semana y se va a socializar, donde básicamente está confiando en cada una de las 21 universidades para que cada institución decida cuándo y cómo puede comenzar a pilotear el regreso a las aulas, sujeto a una condición, que haga una solicitud y que sea analizada y aprobada por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER. En el caso particular de Unitec ya hemos hecho un análisis y nuestros decanos y vicerrectores han identificado algunas clases que es clave que sus componentes prácticos se den, aplicando todos los mecanismos de bioseguridad, y ya estamos preparando una solicitud para SINAGER para que nos apruebe un pilotaje a partir del 1 de febrero en clases asociadas con las carreras de la salud, con medicina, con odontología, con nutrición, con terapia física, también con otras áreas de ingeniería, con laboratorios muy especializados y con gastronomía. Hemos hecho una planificación desde septiembre y estamos listos para someter nuestra solicitud a consideración al SINAGER. Ya se está también en proceso de inscripción ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social un protocolo de bioseguridad para las universidades, y estamos también pendientes de cómo se comporta la pandemia y de qué tan pronto va a llegar la vacuna. O sea, son varios factores que hay que considerar. Y para cerrar, Raúl, yo quiero instar al Ejecutivo a que inviertan en educación. Entiendo que el presupuesto está por ser aprobado, y también instamos al Legislativo para que revisen los fondos asociados con el Ministerio de Educación para que ojalá se les incrementen esos recursos y que haya capacidad para implementar algunas acciones. Insto al Ejecutivo y también a los precandidatos, porque ya vamos a elecciones, para que revisen esta propuesta que la Asociación de Medios de Comunicación y las universidades públicas y privadas le entregamos al Ministerio de Educación, donde hay acciones concretas de corto plazo, que no solamente el 2021, también es el 2022 y de mediano plazo, y que lo utilicen como una guía para sus planes de gobierno. Yo sé que hay un plan estratégico del sector educativo, PESE, que se formuló, que es amplio, pero esta propuesta creo que ha adaptado el PESE a las condiciones actuales de pospandemia o pandemia, confinamiento y de las tormentas. Así que instamos al gobierno a que apliquen ese fondo IFITT de la Ley Marco del sector de telecomunicaciones, donde hay recursos para habilitar el acceso gratuito a plataformas, para crear las plataformas y para invertir en educación. Sin educación no vamos a poderle generar bienestar al país, y también entre mayor educación hay mejores posibilidades de un desarrollo económico que provoque bienestar social y que ojalá también atraiga inversiones. Las inversiones van a venir si tenemos niveles de escolaridad altos. Y ayer en la reunión se hablaba de que hoy por hoy tenemos un nivel de escolaridad de 7.5 años. Si no hacemos algo en este año y el próximo, ese nivel de escolaridad podrá bajar más bien en los próximos 5 años y sería terrible para Honduras. Padres de familia, organícense, la participación comunitaria es clave, y los alcaldes también tienen que recibir de alguna manera apoyo para que la descentralización ocurra y que veamos resultados a corto plazo. Gracias, Marlon. Fuerte abrazo, saludos a la familia. Gracias, doctor. Gracias, Raúl. Gracias, doctor. Gracias, Armando. Bien, me voy ahora a un rápido resumen de lo que ha pasado en el país. Lamentablemente tengo que informar de violencia. He encontrado un cadáver. Voy a ir al norte del país con mi compañera Shirley Martínez. ¿Cómo encuentran cadáveres todos los meses del año y todos los años en el sector de Chamelecón? Shirley, ¿qué ha pasado? Buenos días, licenciado Raúl Valladares, en el foro La Entrevista. Lamentable
dar a conocer que en estas horas de la mañana se ha encontrado por parte de las autoridades policiales un cadáver envuelto ya de una manera haciendo como una bola de bolsa y a su lado un letrero, por supuesto, extorsionador. Este ya sería, según en datos preliminares por parte de los agentes, el tercer cadáver dejado en una zona olvidada de esta manera en San Pedro Sula, y también con el mismo modus operandi de dejar un letrero que su muerte se debe a una supuesta arreglo por haber sido y cometido el delito de extorsión en San Pedro Sula. Aparentemente la persona que está sin vida en el interior de este tipo de papel, pues se trataría de un hombre con contextura delgada y aparentemente en posición fetal, y su columna también, según en pesquisas preliminares, podría estar completamente quebrada para poder hacer este envoltorio tipo redondo en este sector que es conocido como la carretera del Infoc, que está añadido al barrio Chamelecón de San Pedro Sula. Por supuesto, nosotros vamos a brindar más detalles en los noticieros de Canal 11 para darles a conocer todos los detalles de primera mano en cuanto a este asesinato aquí en la ciudad. De momento, retorno con ustedes al foro. Buenos días. Buenos días. El otro día vino un avión aquí a Toncontín con 120 o 150 deportados. Ahora me dice René Amaya, que está en vivo, que 135 hondureños más arriban deportados desde los Estados Unidos. Con esto van 285 deportados en menos de 10 días. ¿Qué va a hacer esta gente? Imagínense, esta gente viene solo con la ropa puesta, así los deportan. Voy con René Amaya. Adelante, René. Buenos días Raúl, efectivamente, y mire, y le diría que se queda hasta corto con el número de personas que han retornado a nuestro país. Solo aquí, por ejemplo, vino el lunes un vuelo con 134 migrantes indocumentados. El miércoles llegaron 127 y hoy llegan 135, casi 400 migrantes deportados. Imagínense, Raúl, ¿qué van a hacer esta cantidad de hondureños? Como quien dice, vienen desamparados, tal como usted lo decía. No traen esperanza de un empleo. Habría que ver de qué forma van a poder enfrentar la vida. Pero bueno, aquí está con nosotros el coronel don Víctor Vega. Coronel, buenos días, gracias por estar con nosotros. La información que ustedes manejan y para qué hora está programado este vuelo. Bueno, primeramente un saludo a la sociedad hondureña, al periodista Raúl Valladares también en los controles. Y realmente el día de hoy estamos recibiendo un vuelo que viene de Estados Unidos con ciudadanos hondureños deportados, son 135. Realmente estamos recibiendo en este momento 3 vuelos semanales, pero ha habido veces que hemos recibido hasta 7, porque se incluyen los martes y los días jueves. También quiero decirles que esta operación de retorno de ciudadanos deportados de los Estados Unidos, México o Guatemala se ha mantenido aún durante toda la pandemia, constante, permanente, en San Pedro Sula y en el Centro de Atención al Migrante Retornado en Can R. Omoa. Hemos recibido el año anterior 43,000 ciudadanos hondureños que vinieron deportados, 31 lo hicieron vía aérea, 12,000 vía terrestre, y hoy estamos reanudando nuevamente con ese mismo ímpetu. O sea que los ciudadanos que se van de cualquier forma, de manera irregular hacia otro país buscando un mejor futuro, están arriesgando su vida innecesariamente, porque tarde o temprano van a retornar al país. Si vienen deportados, quedan con su récord manchado y han arriesgado innecesariamente su vida. ¿Cuántos vuelos, si me corrige, coronel? En esta semana hemos tenido 3 vuelos, casi 400 personas, y esto es una operación constante y permanente. Durante todo el año no se ha detenido y continuará así. Ya. Ahora, estas personas traen antecedentes penales. ¿Qué pasa con ellos? Por supuesto, antes de que estos ciudadanos lleguen al país, nosotros tenemos los listados, los sometemos a un proceso, tanto con autoridades en forma conjunta, con autoridades de seguridad, de la Policía Nacional, Interpol, y ahí siempre nos sale uno que otro ciudadano que tiene antecedentes penales, órdenes de captura. Lógicamente aquí pues solo se está esperando cuando él llegue, porque la policía lo aprende. Bien, muchas gracias, coronel. Gracias por compartir esta información. Imagínense, Raúl, cuántas personas, ya casi 400, solo de lunes, miércoles y hoy
Tengo entendido que en este vuelo vienen 4 personas con antecedentes penales, van a ser capturadas de inmediato y puestas ante las autoridades de justicia de nuestro país. Así de forma resumida lo que ocurre desde el Aeropuerto Internacional de Don Contín. Con usted, Raúl. Buenos días. Buenos días, pero difícil. 285 hondureños van deportados en menos de 10 días. Voy al tema económico. ¿Cuáles son los datos de la inflación de Honduras según el Banco Central, Víctor? Así es, muchas gracias, licenciado Raúl Valladares y televidentes de la entrevista. Y estas cifras o estos resultados del índice de inflación lo han dado a conocer hace unos instantes las autoridades del Banco Central. Esto lógicamente será un elemento esencial para llegar a esta negociación del salario mínimo. Esta inflación cerró en 4.01, casi exactamente el punto medio del rango que siempre tuvo el Banco Central de Honduras como meta de inflación, aún por las circunstancias que hemos vivido del COVID, de las tormentas y que, como tú sabes, dentro del programa monetario cambiamos proyecciones de ciertas variables. En el tema de la inflación siempre fuimos contundentes en comunicar que era una variable que no íbamos a cambiar y que el objetivo del Banco Central de Honduras es precisamente que la inflación no fuese mayor de ese rango. Y bueno, se ha cumplido el objetivo. La inflación del año 2020 fue de 4.01, menor a 4.08 del año 2019, menor a 4.22 del año 2018. En las diferentes emisiones de 11 Noticias tendremos más reacciones respecto a esta cifra o este dato relacionado al tema inflacionario del país, con el que ha cerrado Honduras el año 2020 de acuerdo a las autoridades del Banco Central de Honduras. De momento, licenciado, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Bien, muchas gracias, Víctor Valladares. Nos vamos, los invito a estar en sintonía de Canal 11. Tenemos una buena y variada programación. Antes de cerrar, el presidente ha colocado el siguiente tuit. Vamos a darle lectura. Dice Juan Orlando Hernández: a la guerra. Si estamos enfrentando la batalla más grande de nuestra historia, pero con solidaridad, un espíritu 24/7 y unidad, vamos a vencer. La entrega de 1000 paquetes de ayuda humanitaria en Cortés es apenas el inicio. No pierdan la esperanza, que no estamos solos. Repito, dice: a la guerra si estamos enfrentando la batalla más grande de nuestra historia, dice el presidente Hernández, pero con solidaridad, un espíritu 24/7 y unidad, vamos a vencer. La entrega de 1000 paquetes de ayuda humanitaria en Cortés es apenas el inicio, y ahí están las imágenes de lo que se fue a entregar. No pierdan la esperanza, que no estamos solos, dice Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente del país. Nos vamos. Feliz viernes a todos. Cuidémonos del coronavirus, porque está perro, como decimos los hondureños, el coronavirus. Hay que cuidarse, hay muchos infectados. Ayer reportamos en la noche una buena cantidad de muertos. Hay que cuidarnos. Buenos días, que estén bien.